una sustancia o una actividad o una relación, y se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas que involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociales. Lo que comienza con un vicio por placer se convierte con el tiempo en una adicción que te hace dependiente, y en la vida cristiana a esto lo llamamos ataduras espirituales, influenciadas por demonios que son los que tienen encadenada a la persona. La clase de vicios y de adicciones tenemos, por ejemplo, la adicción del alcohol, el tabaco, las drogas, el juego, la cafeína, la ludopatía, que es la nueva adicción que hay en las iglesias, el uso y el abuso del celular y a las redes del internet, la adicción a los psicofármacos, la adicción al sexo, la fornicación, el adulterio. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre estas cosas? En esta mañana cogeremos un texto y los que ya vienen practicando un poco con nosotros, trataremos de analizar este texto de Efesios 4:22 al 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a tratar de analizar este texto. Está hablando sobre la pasada manera de vivir. Está hablando sobre tu antigua naturaleza. Esa pasada manera de vivir está viciada, está envuelta con ciertas características. Los chismes, el pleito, la amargura, acciones morales como la masturbación, la pornografía, las relaciones antinaturales como la zoofilia, el homosexualismo, todas esas cosas viciadas que han estado siempre tejiendo tu vida, la tentación de ser ligero al hablar de las personas, al hablar de otras, opinar de otras, los resentimientos. Eso es lo que supuestamente es en la pasada manera de vivir y que no debería ya estar en, en los creyentes ahora. Y uno de esos, los más fuertes, que son ataduras muy permanentes, es la inmoralidad sexual. Lo que dice en 1 Corintios 6:18: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales pega contra su propio cuerpo. Es decir, a veces hay personas que han sido convivientes, terminaron con esa pareja y se pusieron con otra pareja y nunca renunciaron a ese vínculo que hubo con la pareja anterior. Y tienen un constante deseo de relaciones, porque no renunciaron a esa, o sea, se separaron, pero no renunciaron a ese vínculo. Entonces, cuando hablamos de la vieja naturaleza o el viejo hombre, tiene dos cosas. Número uno, está viciado, o sea, y lo segundo, tiene deseos engañosos. Al tener deseos engañosos, lo que dice la escritura en 1 Timoteo 4, que su mente misma está cauterizada por pensamientos malos, es decir, piensa que hacen bien o sienten que hacen bien cuando sus praxis son netamente malas. La mentira, por ejemplo, mentiras sobre
La percepción, el deseo engañoso de que tú puedes recasarte con cualquiera cuantas veces quieras, el deseo engañoso de que crees que solamente cuando eres casado, este, no te puedes separar, pero cuando eres conviviente sí puedes tener una y otra y otra y otra pareja y manchas tu vida. Porque hay muchos problemas en las iglesias. Dice el libro de 1 Corintios que hay muchos que duermen y muchos que están enfermos porque comen juicio y beben juicio. Entonces, también el tema del sexo libre, el tema de las de ciertas prácticas que impulsan a que tu deseo sea un obstáculo para tu crecimiento personal. Entonces, la cita que hemos dado lectura en Efesios 4:22, en esa manera antigua de vivir, número uno, despójate, es decir, sácalo de ti. La palabra despojaos significa sacar con violencia, no con razón, sino con violencia. ¿Cómo así? Es como que, bueno, les comento para que me entiendan. Una vez estuve predicando por Ucayali y me fui a visitar un zoológico que había por ahí y había una enorme anaconda. El dueño lo tenía en su cuello, un semejante animal. En mi cerebro yo quería tomarme una foto con eso. Y creo que como que leyó, leyó la intención el dueño y me lo puso en la cabeza. Estaba con mi camisa blanquita, nueva, y el animal me orina. Creo que estaba de miedo tanto él como yo. Y me orinó todito. Era una pestilencia. Y bueno, normalmente yo no me saco la ropa delante de la gente, pero ahí era tan potente que agarré la camisa, me lo arranqué y lo tiré a la basura, no me importó. Ese es despojarte, despójate de esas cosas que ensucian tu vida. ¿Hasta cuándo vas a seguir mintiendo? ¿Hasta cuándo vas a seguir peleando? ¿Hasta cuándo te vas a ir justificando? ¿Hasta cuándo? Porque si te quedas y lo haces como un asunto racional, de pronto dices, quizás no sea tan malo vivir con la cochinada, quizás no sea tan malo vivir con esta suciedad. El olor se va a despejar y después va a todo estar bien. No es malo llegar tarde, no es malo hablar, es que ellos hablan primero, es que entonces siempre te estás justificando. Despójate, eso es lo que quiere decir y ese viejo hombre está, lo que hemos venido hablando, viciado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí comienzan las cosas. ¿Cómo está tu mente? No me puedes decir que tu mente tiene victoria y estás pensando bien cuando no lees la palabra. Si no lees la palabra, tu mente no está bien. Puedes tener solamente intentos, pero no está renovada. La mente de Cristo se renueva solo con la lectura de la palabra. Y esta lectura de la palabra te permite creer en el Señor Jesucristo y entender su ministerio y vestirte de ese hombre nuevo a través de la fe. Entonces, dice aquí el texto que ese hombre nuevo está creado para la justicia y la santidad. Aquí yo pienso de que hay cosas que ya no se deberían, que por naturaleza ya el creyente tiene que haber dejado. La forma de hablar, la forma de vestir. Algunos se hacen muchos problemas por la forma de vestir. La justicia tiene que ver con el equilibrio. Es decir, eh, será justo que en tu congregación en donde tú estés asistiendo, solo tres trabajen y los demás no trabajan. Cuando toca jornada de limpieza, brillas por tu ausencia. La santidad tiene que ver mucho con la forma pura como tienes comunicación con Dios y con los hombres, como entiendes. Entonces, el renovaos tiene que ver contigo, es decir, no va a venir un ángel a renovarte,
sino tú tienes que tomar una decisión de renovarte. Pero ¿cómo vas a crecer si no lees la palabra de Dios? Aunque oren por ti, aunque ayunen por ti, si tú no lees la palabra de Dios, no vas a crecer. ¿Cómo vas a eliminar los pensamientos del diablo que vienen a atacarte y decirte que eres un fracasado o una fracasada? Si no lees la palabra de Dios, no vas a poder. Tenemos que ser sinceros ahí. Entonces, renueva esa mentalidad que tienes. Entiende de que la forma como gritas todos los días para tus hijos y piensas que eso se llama autoridad de respeto, eso no tiene nada que ver con esas cosas. Cómo conduces, cómo te hablas, cómo te comportas, cómo te relacionas. Y a veces ciertas cosas ya se han quedado pregnadas en, en la conciencia y nos permiten tener deseos engañosos. O sea, creemos que estamos haciendo bien cuando no es absolutamente cierto. Entonces, hay otro texto en la palabra de Dios en Lucas 21, 34, 36 dice, tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida. Mire, lo pone en el mismo marco a las preocupaciones, para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes como una trampa, porque vendrá sobre vosotros todos los habitantes, porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Estén ustedes preparados, orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todas estas cosas que han de suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. ¿Qué puedes hacer? Número uno, arrepiéntete. Arrepiéntete. Si estás llevando pruebas, circunstancias, y siempre estás luchando contigo, pero no has dejado ciertas prácticas, es lamentable que exista dentro del liderazgo de las iglesias, estamos hablando de predicadores, músicos, tanto hombres como mujeres, el pecado de la inmoralidad sexual, pornografía, masturbación, adulterio, fornicación. Eso existe y hay un gran porcentaje. Por eso que a veces la administración es una administración oscura, es un mal fuego. Arrepiéntete de esas cosas. En el libro de Hechos 22:16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Por qué vives todo el tiempo así? Un tiempo bien, un tiempo mal, un tiempo siempre con fracasos, con ataduras en tu vida. ¿Por qué todo el tiempo estás así? Levántate, bautízate, lava tus pecados. Es decir, tú tienes que lavar tus pecados en un acto consciente. Señor, yo he pecado con esto. E invoca su nombre. En 1 Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. O sea, lo segundo es humíllate. Humíllate ante el Señor sobre estas cosas. Y lo tercero, en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mientras tú no lo confieses, algunos dicen, ¿a quién tengo que confesar? Solo a Dios. No solo a Dios. Mientras tú no lo confieses, vas a tener siempre esta atadura. Mientras todos piensen que está bien, calladito lo tienes, vas a seguir teniendo esta atadura. Confiesa tu pecado. En primera instancia, al Señor. Sométete a Dios. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué es someterte? Es decir, ya no hagas tu voluntad. Es muy triste que todavía algunos estén gastando su vida en ver si se debe de comer carne o no se debe comer carnes. Sométete a Dios en tu vida personal, tu vida espiritual. ¿Hasta cuándo vas a estar así siendo tan sensible en tu carácter? Sométete a Dios. ¿Cómo te sometes? Y la oración, pues, ahí está el otro. Tener una vida de oración permanente. Algunos hermanos cuando están comiendo y vienen tarde, ¿ya oraron ustedes, hermanos?
y ya no oran. Cristianos sin oración, o la oración simplista, una oración por el compromiso, ha sido más, ahí, ha sido más, una oración por el protocolo. Entonces, esa actitud no te va a permitir crecer nunca. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sí. Cuida tus conversaciones. 1 Corintios 15:33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay personas que no merecen que tú los escuches, porque solamente hablan ociosidades, hablan cosas incoherentes, hablan cosas de connotación sexual, moral, o sus chistes o sus bromas. ¿Qué haces escuchando con esas cosas tú como hijo, como hija de Dios? O platicando de cosas que te pueden incrementar el líbido y el deseo y el impulso. Cuida tus conversaciones. De los chismes. De los chismes vienen algunos hermanitos, algunas hermanitas a informarte, a actualizarte de los chismes de la semana. ¿Qué haces tú escuchando esa clase de gente, clase de personas? Renuncia al pecado. En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mientras tú no renuncies, vas a tener siempre una atadura ahí en tu vida. Tienes que renunciar. Este es un problema porque muchos creen que solamente confesando y acercándose al Señor, pero nunca renuncian al pecado. Y siguen guardando las fotos del ex, por ejemplo, ¿no? Siguen guardando todavía ahí ciertas cositas en su casa. Quizás alguien lo necesite, dice. Mientras tú no renuncies al pecado, a la vana manera de vivir, es como un chicle que se pega en tu alma y que siempre el maligno va a usar eso en tu contra. Jesús respondió en el libro de Juan 8:34, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Se han dado cuenta que en varias congregaciones, algunos hermanos de 10 años, 15 años de fe en el Evangelio, son pedantes, son orgullosos, son tramposos, llegan tarde, no llevan su Biblia, siempre paran peleando, siempre paran discutiendo. ¿Hasta cuándo? Es que son esclavos del pecado. Nunca han renunciado a ello. Han adquirido una religión, pero no han renunciado al pecado. Hay una promesa para nosotros en esta mañana. En el libro de Isaías 41, 17 al 20 dice, a los afligidos y a los necesitados que buscan agua, pero no la hallan, si su lengua está reseca de sed, yo el Señor les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los voy a abandonar. Abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Pondré en los desiertos el cedro, la acacia, el mirto y el olivo. Pondré en el yermo el ciprés junto con el olmo y el boj, para que vean y entiendan, consideren y comprendan a una que la mano del Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel los ha creado. Es una promesa para para nosotros en esta mañana. Ahora, ¿por qué hay muchos hermanos que todavía no han superado sus crisis? Siguen arrastrando temas
y no han salido hasta ahora de esas crisis. Mientras uno no renuncie, mientras uno no se despoje, no vas a tener ni autoridad para orar, ni autoridad para predicar. Solamente va a ser un discurso, más de ahí ya no pasa nada. Yo en esta mañana quiero invitarles a ustedes, hermanos, a dar un paso de fe. Las luchas, las aflicciones, las cargas, tienen un asidero, un corazón herido y dolido, pero no todo el tiempo podemos estar mal. No todo el tiempo podemos estar un tiempo bien, un tiempo mal. Eso no es la vida cristiana. No me vengan a decir que esa es la vida cristiana. Todo el tiempo estás afligido, cargado. Necesitas, necesitas aprender a renunciar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pues hasta cuándo. Para mí como pastor es muy importante la oración de inicio en el culto. Y quién ora también. Pero si ese hermano que inicia el culto es un hermano que está viviendo mal los caminos del Señor, les pregunto, ¿qué va a bendecir? Solamente es un acto protocolar. La iglesia a veces se convierte en un acto protocolar, un rito, una liturgia. Si necesitamos la ayuda, ayuda espiritual en esta mañana, usted puede sincerarse con Dios en esta mañana. Amado Dios, yo ya no quiero seguir así. Tuviste de repente un pasado donde nunca perdonaste. Permítele al Señor en esta mañana que todos los vicios que puedan estar de alguna manera alejándote de la comunión con el Señor, de que quizás has dado mucho asidero a conversaciones corruptas o al ser ligero al comentar de algo que no sabes. ¿Qué pasaría si viene por ahí alguien con un espíritu diabólico a hablar mal de la hermana Elba o del hermano Enrique? Y ustedes que lo conocen tanto tiempo por aquí y que no han visto cosas negativas en ellos, pero comienzan ellos a hablar mal. Entonces, y tú todavía caes en el juego diciendo, sí, que Dios los juzgue. ¿Cómo sabes tú que eso es cierto? ¿Te consta? Desecha todos los vicios de tu vida. Hay cosas, hermanos, que el Espíritu de Dios no obra en los corazones, no porque Él no tenga el poder para obrar, sino porque nosotros no hemos renunciado, no hemos sacado, no nos hemos despojado de esas cosas del pasado, de la manera antigua de vivir. Necesitamos un renuevo en nuestra mente, en nuestra conciencia. Necesitamos que la ira sea extirpada de nuestro corazón, que los resentimientos, la forma antigua, pero ten en cuenta de que no va a venir un ángel y hacer el trabajo por ti. A ti te toca. Amén, gloria a Dios. Pastor, no lo escucho. Pues mi internet. ¿Sí lo escuchan al pastor? No, no lo escuchamos. Le bendiga, hermano Frainer, les bendiga a todos. Pastor Alejandro, no se le escucha, no se le escucha, se perdió su señal. Algo a escribir al pastor. Salgan de sus camas, por favor.
Pastor Alejandro. Perdonen, hermanos, se había cortado, algo pasó. Para ir culminando en esta mañana, hermanos, que el Señor realmente les ayude. Necesitamos crecer, necesitamos avanzar. El Señor puede usar tu vida, puede levantarte, puede darte la victoria de todas tus batallas. Lo puede hacer, Él tiene el poder, Él quiere hacerlo. Pero es necesario también que tú te despojes, que renuncies. Mientras no lo hagas eso, hermano, mientras tengas pecados ocultos, pecados no confesados, no importará las 1000 vigilias que tú hagas, seguirás encadenado con esto. Mientras solamente te preocupa tu integridad, pero dentro de los hermanos, y no seas honesto contigo mismo. Si a pesar de todo lo que has vivido, no estás leyendo la palabra de Dios y tienes un descuido en eso, ¿cómo vas a limpiar tu camino? Como dice la Escritura, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Esto no es un asunto de rito, este es un asunto de vida. Si quieres crecer, pues despójate, renuncia y comienza a depender, sométete a Dios, resistir al diablo y él va a huir de tu vida. Oramos unos minutos, ahí donde se encuentra. Amado Señor, tú conoces nuestras mentes, nuestras batallas, nuestras luchas, nuestras aflicciones, las sabes. Tú conoces cómo estamos delante de ti. Ante ti no podemos ocultarte. Tú conoces las ataduras por las que de repente luchamos siempre y que nadie sabe, pero que están ahí como un candado hiriendo, hiriendo, hiriendo. En esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aferramos nuestra vida delante de ti, Señor. Renunciamos a toda obra pecaminosa de nuestra carne. Nos despojamos, Señor, de todo vicio que nos aleja de la comunión contigo. Bendice a tus hijos, a tus hijas en esta mañana. Bendice sus conciencias. Espíritu de Dios, revela en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, cuáles son esas cosas que se tienen que dejar. ¿Cuáles son esas cosas que se tienen que cambiar? Revela en esta mañana. Toca, Señor, las mentes de las vidas de tus hijos en esta mañana. Hazles entender, porque dice tu palabra, Señor, que tu Espíritu nos enseñará toda verdad. Queremos ser transparentes delante de ti. No queremos hacer nuestra voluntad más, por más deseo, por más anhelo. Ayúdanos a hacer tu voluntad, a ser hijos e hijas que te amen, Señor. Bendice a tus hijos en esta mañana, una vez más a sus familias. Señor, levántalos. Levanta una generación digna delante de ti. Te lo pedimos en esta mañana porque creemos en eso. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, amén. Agradecemos a Dios por haber usado la vida del pastor Alejandro y tenernos aquí presentes. 24 personas que están aquí. Amén. Bueno, mis hermanos, la palabra ha sido muy clara y que el Señor permita que cada uno no solo sea oidor, sino hacedor de ella. Amén. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, o quiere agregar algo más por lo que concierne a mi persona. Yo estoy muy agradecida. Y bueno, hay que poner por obra, hay que estudiar la palabra.